Bienvenidos al primer tutorial de Zotero. Zotero es un software de gestión de referencia. Básicamente, para lo que sirve es para ayudarte a mantener una base de datos propia de artículos, conferencias, informes, etc. Una base de datos propia que, no obstante, usted puede compartir con quien usted quiera. Es una forma de citar documentos, la bibliografía, de una forma estandarizada. Y además se integra muy bien con Google Docs, con Word o con Office para citar en cualquier formato, de cualquier revista. Zotero es un programa libre, es open source y está desarrollado por una agencia no gubernamental y además no recopila datos. Si todo ha ido bien, usted estará en una pantalla como esta. Es una pantalla en la que debemos distinguir tres grandes zonas. La primera zona es la zona de colecciones o de carpetas. La segunda zona es la zona principal, el área bibliográfica, por así decirlo. Y la tercera zona, en la parte derecha, es la zona en donde se encuentra la información de cada ítem que nosotros vayamos añadiendo a la base de datos. Hay arriba también un menú, una caja de búsqueda y algunas otras herramientas que iremos viendo. La mejor forma de aprender Zotero es ver cómo se puede ir añadiendo registros automáticamente a nuestra base de datos. Así que lo más fácil es instalar el conector de Zotero. Si usted no tiene el conector de Zotero instalado y se sabe por qué se representa con un símbolo, por favor, pulse sobre Tools, Install Browser Connector y el sistema automáticamente detectará el conector que está trabajando e instalará el conector. Simplemente pulse Install y lo que se va a instalar es una extensión de Zotero, de Safari o de Firefox. En cuanto hemos añadido la extensión, el sistema lo que hace es añadirnos un icono en la parte superior derecha del navegador. Pulsaremos siempre sobre ese icono para añadir registro. Si hiciéramos una búsqueda de cualquier documento, vamos a buscar, por ejemplo, el artículo de File Guidance Principles en PubMed. Si se observa el primer registro, al hacer clic sobre él, lo que podemos ver es que se nos ha cambiado el icono en la parte superior derecha. Y nosotros lo que podemos hacer es, si hacemos clic, lo que vamos a hacer es guardar ese documento y, si es un documento en libre acceso, incluso su PDF asociado, en la base de datos. Si usted observa, verá que tenemos ya toda la información sobre ese ítem que luego podremos utilizar cuando vayamos a construir un documento en Word. Si usted despliega, verá que tiene asociado el texto completo sobre el que incluso podremos buscar. Vamos a hacer otra pequeña búsqueda. Si buscamos ahora Data Silo, Fair Data, verá que en este caso lo que nos va a traer es un documento. Vamos a buscar el de Springer. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Cuando estemos en el documento le vamos a hacer clic, pero observe que ahora, estos son los datos del registro. Observe que al hacer clic nos va a guardar el documento, pero en este caso no nos puede guardar el PDF porque está detrás de un paywall. Es un documento que no es de libre acceso. No obstante, el registro se ha grabado con toda la información, excepto que no nos ha descargado el documento completo. Bueno, uno puede optar por descargar o no descargar el documento completo. Fíjense que primero trae un registro de un repositorio, luego trae un registro de una revista o de un editor. Ahora lo que vamos a hacer es traernos también un informe. Zotero intenta detectar qué tipo de documento es con el que está trabajando. En función del tipo de documento, el icono puede cambiar. En este caso, lo que nos estamos descargando es el informe de Turning Fair into Reality, un informe de la Unión Europea, que tiene un PDF asociado, aunque en este caso el PDF no nos lo está descargando porque él detecta que se trata de una página web y no directamente del PDF, pero también se puede descargar del PDF. Algo parecido ocurre si, por ejemplo, nos traemos un vídeo o una presentación. En este caso, lo que vamos a traernos es un webinar de SlideShare. Y al hacer clic sobre SlideShare, es un webinar de Liber, lo que vamos a
lo que Libera es una organización bibliotecaria, lo que vamos a hacer es descargarnos la presentación y vean que otra vez vuelve a cambiar el nombre la imagen del icono. Lo que estamos haciendo ahora, si lo ven, es Item Time Presentation. Así que Zotero intenta descubrir en cada caso toda la información relativa a un ítem. A veces esa información es muy completa o a veces es algo más incompleta y debemos completarla nosotros. Vamos a hacer un último ejemplo para traernos también, en este caso es un post de un blog, ¿vale? Sería información fíjense que también ha vuelto a cambiarnos el nombre del icono, pero siempre la filosofía de trabajo es la misma. Lo que vamos a hacer es añadirlo y en cuanto le damos al botón de guardar, lo que va a hacer es guardarnos en nuestra biblioteca. En nuestra biblioteca, por ejemplo, en definitiva, tenemos 5 documentos. Vamos a cambiar el autor. Simplemente vamos a poner que el autor es Libre Europe porque no habíamos encontrado el nombre del autor. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer en este caso es intentar organizar nuestra información. Lo que permite Zotero organizar nuestra información en colecciones o en carpetas. Lo que estamos haciendo es crear una carpeta, se llama en este caso Libraries, y lo que vamos a hacer es añadir el documento sobre bibliotecas en la carpeta. El documento siempre va a estar en mi biblioteca. Todos los documentos están siempre en mi biblioteca. Lo único es que yo lo puedo además añadir a otras carpetas o a otras colecciones. Hemos creado una de biblioteca, vamos a crear otra que se llama Semantic Web y vamos a añadir un documento que en este caso es el documento que lo encontramos en My Library. Yo puedo añadir los documentos uno a uno o añadirlo 5, 6, 7 o todo de un golpe, ¿vale? Simplemente pulsando sobre la tecla mayúscula o sobre la tecla control. En este caso lo que tenemos es mi biblioteca y tenemos 2 carpetas. Yo también puedo añadir, Zotero también permite añadir documentos manualmente, pulsando sobre el icono de un más y un verde. En este caso lo que estamos haciendo es añadir un libro, pero yo puedo añadir cualquier tipo de documento, sea un capítulo de libro, un artículo o alguno de las decenas de tipos de documentos que reconoce Zotero. Simplemente hay que pues añadir el título, el autor, la edición si lo hubiera, el año y aquellos datos de los que dispusiésemos información. Una vez añadido, automáticamente los datos se van, a medida que añadimos, los datos se van añadiendo de forma automática a nuestra base de datos. Muy bien, si se fijan ahora en el área principal, estamos viendo quién es el autor, cuál es el título, pero no estamos viendo, por ejemplo, la fecha y podría ser conveniente. Yo puedo diseñar o puedo añadir las columnas que yo quiero, simplemente pulsando en el icono que está al final a la derecha de ese área principal. En este caso he añadido la fecha, pero también puedo añadir la fecha no de creación del documento, sino la fecha que yo he añadido ese documento a mi base de datos. Así que yo además puedo ordenar esos datos en función de cualquier columna, por título, por creador, por la fecha de publicación del documento o por la fecha en la que yo he añadido el documento. Y en cualquier momento, además, lo que me permite Zotero es variar el ancho o incluso modificar en cualquier momento que vea que no corresponde. Si alguna vez se nos oculta la información, fíjense en que en la parte de la derecha simplemente ahí nos aparecen unas barritas. Vamos a ver ahora la posibilidad de añadir información. A cualquier registro yo le puedo añadir algunas notas que me permitan recordar o que me permitan hacer un comentario sobre el documento sobre el que estoy trabajando. Estas notas son muy importantes porque yo luego voy a poder buscar sobre ellas. Sin tocar el registro yo voy a poder añadir unas notas que luego me podrán servir para realizar una búsqueda y que me puedan encontrar ese documento. Bueno, es un editor muy sencillo y además de lo único que hace es añadir una especie de nota amarilla y además yo siempre puedo volver a información y además de añadir notas yo puedo añadir etiquetas, tags que me permitan luego
bueno, pues también buscar o relacionar. En este caso, sobre el informe voy a poner que fue realizado por la Unión Europea, es un informe de la Unión Europea y que además es un informe realizado por la Comisión Europea o encargado por la Comisión Europea, y además es un informe que trata sobre Fair Data. Bueno, ¿por qué añadimos notas y por qué añadimos tags? Porque nos permiten facilitar la localización o la búsqueda de documentos. ¿Dónde se pueden buscar los documentos? Tengan en cuenta que los documentos se pueden buscar en esa caja de búsqueda que se encuentra sobre el área principal bibliográfica del programa, el área central. Entonces, si observa, yo puedo buscar en este caso estoy buscando por Mons, me sale un título, aunque yo no lo vea y aunque el autor no sea el principal. El primero es Wilk. Fíjense que en ese documento hay 48 autores más. Si ustedes van al último autor, comprobarán que Mons en este caso sale porque es uno de los autores, en este caso el último firmante. Zotero va a buscar por el abstract, o incluso puede buscar solo por etiquetas, o puede buscar en todo el documento. Esto significa que si tiene un documento PDF asociado, también es capaz de encontrar por el contenido de todos esos documentos asociados. Bueno, esta sería el primer video tutorial de Zotero. Veremos en el próximo cómo integrar Zotero cuando escribimos un artículo para citar la bibliografía de acuerdo a la revista o de acuerdo a las normas que me exijan.